Hablan también de esos, bueno, ya en las últimas horas se ha aumentado a un punto más, porque se hablaba de el 15%, el IVA, aumentarle 2 puntos más, ahora se está hablando de un 2 puntos, 3 puntos más. Eso ya en cuestiones de números, de acuerdo a algunos economistas, indica una reducción en la capacidad de sobrevivir de las personas de aproximadamente un 30%. En otras palabras, usted es pobre en estos momentos, con este aumento al IVA sería 40% más pobre de lo que es en estos momentos. Se habla de que ya el gobierno tiene que hacer un recorte que sería el equivalente a entre 30 y 40 mil empleados públicos. Imaginémonos en términos de números, ¿no? El número de familias que va a quedar sin recursos económicos para la sobrevivencia. Habla de que el salario mínimo en El Salvador está siendo, tiene unos puntos de más y que habría que rebajarlo. Habla también de recortes a nivel de instituciones gubernamentales, como la que usted mencionaba, la defensa del consumidor sería una de las que está en la lista para ser eliminada. Entonces, amigos y amigas, aquí estamos viendo mensajes de ustedes y sí estamos de acuerdo. Este paquete que trae el Fondo Monetario Internacional como medicina para el enfermo, en vez de resucitarlo, lo va a terminar de asesinar políticamente y económicamente. De ahí lo que ustedes decían, lucha popular hoy, mañana y siempre. Los pueblos tienen que salir a las calles. Tiene que salir el pensionado a la calle. Tiene que salir el desempleado a la calle. Tiene que ser el empleado. Están hablando también de que el salario en la empresa privada de igual manera. Están dando indicaciones acá, aunque no está relacionado con la cosa pública, pero también se habla de disminuciones en esos casos. Entonces, llegó quizás ese momento, esa detonación, ya queda quizás activada, se abre la puerta para que el pueblo al final recupere su soberanía económica, pero por supuesto que estamos hablando de lo que viene, que va a traer bastante, el pueblo salvadoreño ha atravesado ya capítulos grandísimos, gravísimos, ¿no? Y entendemos que es un pueblo preparado para muchas situaciones. Esta, de acuerdo a muchos, va a ser gravísima. Hay un elemento siniestro, se puede decir, un elemento dantesco, un elemento faustiano, un elemento maquiavélico acá, porque el mismo Fondo Monetario Internacional le ha dicho al gobierno que los impuestos al patrimonio y a la renta no deberían de darse. No debe de aumentársele el impuesto a la clase empresarial. Y lo que ellos dicen es que precisamente El Salvador por eso está así, porque los empresarios no quieren invertir en El Salvador por temor a los impuestos. Cuando está comprobado, y ya lo hemos hablado acá en el pasado, y hay organismos que han estudiado esto, los empresarios salvadoreños aglutinados en esta agrupación que ellos tienen, que tiene más poder
que el gobierno, que se llama Asociación Nacional de la Empresa Privada, ellos con sus instituciones como FUSADES han puesto al gobierno en una situación tan, de ciencia ficción, que inclusive hay una lista acá de empresas con ganancias multimillonarias a las cuales, por los mecanismos que ellos han metido en la misma asamblea, el gobierno todavía les regresa dinero. Entonces, en estos momentos, ya como ustedes mencionaban ahí, cuando ustedes ven solamente lo que el grupo Robles, y ya nuestros amigos y amigas saben muy bien que el grupo Robles es de nombre solamente, porque lo que es esto es la familia Poma, en alianza con un par de familias más, pero solamente este grupo, ya lo hemos comentado anteriormente, tiene un equivalente de capital que ha logrado acumular después de los acuerdos de paz de varias veces el mismo presupuesto nacional del gobierno salvadoreño. ¿Y cómo lo han logrado? Bueno, precisamente porque en El Salvador la familia Poma no paga impuestos. Hay unos números alarmantes que ellos hablan acá y dicen que solo de la evasión de los impuestos sobrepasan los 2.000 millones de dólares. O sea que esto tendría que, como usted lo mencionaba, información es poder. El pueblo ahorita no puede aceptar ni siquiera una medida de las que trae el Fondo Monetario Internacional, porque no son medidas que van a resolver el problema de fondo, el problema estructural que tiene El Salvador. En este paquete que trae el Fondo Monetario Internacional, inclusive hasta le prohíbe al gobierno darle impuesto a los ricos, a esa élite que es la que, en alianza con esa élite del partido que está en el gobierno, tienen al país en la situación que es lo que tienen en estos momentos. Entonces, estamos hablando de más de 2.000 millones de dólares en evasión. Estamos hablando de un equivalente a casi los 2.000 millones de dólares también que el gobierno pudiera recaudar si hubiera una política fiscal, como lo decía uno de nuestros estimados amigos, que la política fiscal de El Salvador, en vez de ser progresiva, es regresiva. Se le cobra más al que menos tiene y el que más tiene no paga. Eso el Fondo Monetario Internacional no lo ha tocado. Y esa es la raíz del problema. Entonces, estamos hablando de un 80% de la población que tiene que salir a las calles a luchar por la sobrevivencia. Porque este paquete que ya va a empezar a imponerse en El Salvador, ya lo dijimos, veamos el lado positivo, y ese sería quizás que estamos hablando de un movimiento de que el pueblo ya inició y que pudiera, cuando lleguen las elecciones, pudiera convertirse en esa alternativa real que el pueblo nunca ha tenido, en esa alternativa real que pudiera sacar al Salvador del precipicio en el que se va a encontrar en aquellos momentos. Recordémonos nosotros que la negativa del partido político en el gobierno de abrir las puertas a un comercio con países como China por obedecer a Estados Unidos es la que también contribuyó a esta gran crisis económica. Entonces, vámonos, amigos y amigas, aquí a nuestros con nuestros analistas. Vámonos para Centroamérica. Adelante, Centroamérica. Bueno, estamos claros en todo lo que hemos hablado esta mañana y claros en la posición de la banca internacional. Tan claros pues que eso que están haciendo con nosotros, diríamos, es poco, porque han llegado al extremo de asesinar presidentes que no han aceptado los préstamos porque sus países no los necesitan.
Entonces es más grave todavía. Y ahí está la historia demostrando estos hechos, ¿verdad? Hechos tan criminales que vienen de la banca conectada indudablemente con la CIA, o es que la banca tiene sus sicarios. Él sería la misma cuestión. El asunto es que ellos, a un gobierno que tiene riquezas naturales, pero no quiere aceptar un préstamo, lo eliminan. Pero la verdad es que los corrompen y hacen que hagan préstamos de cientos de millones. Este gobierno se roba sus cuantos millones y los pueblos van quedando más endeudados. Entonces el veneno que está envenenando al mundo ahorita viene de los bancos, de la usura. Esa es un arma que están utilizando ellos para apoderarse prácticamente de toda la riqueza mundial. Porque El Salvador, uno se pregunta, bueno, y si debe El Salvador 16,000 millones de dólares, y esto significa el 61% de su presupuesto, o sea, del Producto Interno Bruto, del PIB, ¿y cómo se va a pagar eso? Bueno, si la verdad es que si la deuda es de 16,000 millones de dólares, bueno, y ya con los intereses, va a llegar a 100,000. Eso no se puede pagar. Yo siempre he dicho que los trabajadores lo que tenemos que pelear ahora es contra el banco, es investigar que si esos préstamos han sido sanos, que si no ha habido fraude en la gestión de esos préstamos o en el trámite, porque la verdad es que El Salvador nunca tuvo la idea de prestar tanto. Si de esto han nacido tantos ricos, pues como incluyendo al FMLN, que en el gobierno de ellos aparecen más millonarios, nuevos millonarios. ¿Y de dónde, pues? De préstamos. ¿Y quién es el que va a pagar todo eso? El pueblo. Y estamos viendo ya las consecuencias que está imponiendo el Fondo Monetario Internacional, porque para eso lo crearon, para que los pueblos, para que los gobiernos, las naciones que deben no queden impunes, tienen que pagar. Y ahí vienen los señalamientos del Fondo Monetario Internacional. Pueden intervenir una nación. Ya lo dijo también un gobierno hace algunos años de los Estados Unidos, que una nación que no pague, ellos la pueden intervenir. Ya lo dijo. Y con eso quedaba caduco aquel famoso plan del que hablábamos la vez pasada. Entonces esa es la historia, pero los pueblos hemos resistido mucho, pero el hambre es mala consejera, se ha dicho siempre, y eso es ciertísimo. Y entre más lucha callejera se dé, más se aprende, y ese aprendizaje es efectivo, porque enriquece la conciencia de aquellos que participamos en estos movimientos. Gracias, Pablo. Bueno, sí, miren, a todos nuestros seguidores y seguidoras, pues acá ya ven que se nos adelantó el reloj, se nos adelantó el tiempo, ya casi 2 horas de material que queda para los archivos de la historia, material que queda a la disponibilidad de todos los pueblos del mundo, material que se queda en esta biblioteca pública en donde no tiene usted, amigo y amiga, ninguna condición para entrar, más que hacer un cliqueo por ahí y obtener pues esta información que acá se la ponemos como resultado, ¿no?, de todas estas investigaciones que nosotros tenemos que hacer día a día, y los vamos a mantener aquí en contacto directo. Estamos nosotros dándole seguimiento a esta convención demócrata aquí en Pensilvania, en donde para muchos es una convención histórica. Hablan de que pudiera ser el principio del fin del bipartidismo en Estados Unidos. Hablan de que probablemente este sea un indicativo de que finalmente en Estados Unidos va a haber una tercera fuerza política,
una tercera fuerza política con alianzas, no solamente a nivel nacional, sino que también a nivel de